Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Vista por Tecnovisión, Sociedad Anónima, Canal 2 de Perico. Bueno, estamos transitando ya a toda marcha lo que está ocurriendo en la legislatura de la provincia con el trabajo de las distintas comisiones que entregan esta convención constituyente que tiene la tarea, ¿no?, de hacer y preparar la reforma parcial de la constitución de la provincia de Jujuy. Comisiones, una convención que se empezó, creo que el día lunes 21 arrancó y el día 22 empezaron las reuniones de la comisión, 22 de mayo estoy hablando, y que tiene una característica que es una convención que está con las puertas abiertas y tomando la participación de muchísimas personas, jujeños y jujeñas, de los distintos estamentos sociales, políticos, culturales, judiciales, bueno, en definitiva buscando, como yo siempre digo, buscando un poco de condimento, de legitimidad también a la discusión que puede después resultar en la nueva Carta Magna de la provincia. Por eso que esta noche está invitada, ya te lo habíamos adelantado el día lunes cuando dijimos, cerramos el capítulo elecciones provinciales y arrancábamos este jueves todo lo que tiene que ver con el tratamiento, de lo que yo entiendo es un tema absolutamente importante para todos los jujeños, ¿no? Para vos que me estás viendo, y no solamente para lo que estamos hoy, sino también seguramente para algunas generaciones de jujeños que todavía no han nacido y que cuando lleguen a la vida y a Jujuy van a tener seguramente otros derechos, otras obligaciones y seguramente una carta magna, una constitución de la provincia que esté adecuada a los nuevos tiempos. Por eso va a estar con nosotros, ya está en el piso, ya la voy a saludar, a la diputada, ¿no? Ella es diputada provincial, pero también fue electa como convencional constituyente, es la vicepresidenta primera de la convención, que después de, bueno, la convención, te recuerdo, ¿no?, fue designado el gobernador Gerardo Morales, pero que después pidió licencia, obviamente por uso para seguir trabajando como gobernador, y Gabriela Burgos quedó como vicepresidenta primera a cargo de la convención constituyente. La verdad que creo que la Constitución, no se lo dije a ella, lo digo públicamente, me parece que la convención está en muy buenas manos en la presidencia a cargo de Gabriela. Pero antes de entrar a eso, quiero tomarme 2 minutitos nada más para charlar un poco lo que estamos también, así como estamos en Jujuy, hablando de la convención, empezamos a transitar en la República Argentina también los tiempos definitivos, 22 días, 23 días faltan para que desemboquemos al 24 de junio, donde los frentes electorales que van a competir en las elecciones nacionales van a empezar a definir sus candidaturas. Recuerdo que en Jujuy vamos a elegir senadores, diputados nacionales y por supuesto estaremos con la mirada atenta, muy expectante respecto a la precandidatura a presidente de nuestro gobernador, ¿no?, el gobernador de la provincia, el contador Gerardo Morales. Son tiempos de definiciones, no tengo absolutamente ninguna duda y ya se empiezan, estás viendo, digamos, en las noticias cómo se empiezan a encolumnar cada uno de los actores de la política en un frente, en otro, o un candidato o a otro. Yo quiero decir algo que pienso y quiero que se interprete lo que yo voy a decir. Yo creo, y hablando, digamos, de nuestro gobernador, creo que Gerardo Morales, sin ningún tipo de dudas, es el mejor candidato que tiene el radicalismo hoy a nivel nacional para llevar adelante una precandidatura presidencial. Porque todavía yo escucho algunas voces acá en la provincia de Jujuy, en Nación mucho más, hay algún periodismo que parece que quiere intentar ningunear la altura y la estatura política que tiene Gerardo. Y bueno, algunos lo ponen como candidato a vicepresidente de Larreta, a otro, bueno. Y yo creo sinceramente, y esto es una opinión, es un análisis político.
Yo creo particularmente que el radicalismo tiene que ir con un solo candidato. Creo que el radicalismo ya es hora de que empiece a definir e encolumnarse detrás de la figura de Gerardo Morales. Cuando hablo del radicalismo, hablo de todo, ¿no? Hablo del grupo Malbec, no sé cómo le pusieron ahí a los mendocinos, hablo del gobernador de Corrientes, hablo de los mendocinos, hablo de muchos otros sectores, de los santafesinos, como Carolina Lozada, por ejemplo. Me parece que el radicalismo, este es un análisis político, tienen que encolumnarse todo el radicalismo detrás de la figura de Gerardo Morales. Y doy las razones por qué. Porque si el radicalismo va como compañero de fórmula, ya sea de Larreta, como dicen algunos, y Bullrich dice que va a llevar otro radical, es como que empieza a perder consistencia y empieza a perder lo que el radicalismo tiene en su esencia, ¿no? Yo digo, hay que ir detrás de Gerardo Morales, hay que ponerse detrás de Gerardo Morales. Sé que la patriada es dura, es fuerte, digamos, es muy difícil, pero no imposible. ¿Y por qué digo esto? Porque la cantidad de votos, los millones de votos que seguramente Gerardo Morales puede sacar en unas PASO, seguramente primero va a legitimar a la Unión Cívica Radical como partido y como socio mayoritario, o por lo menos un socio estratégico importante dentro de Juntos por el Cambio, si es que le toca llegar a la presidencia. Y porque además, y esto quizás es por mi manera de sentir y de pensar, acá yo veo que discuten mucho dentro del PRO, de halcones y palomas, y la verdad que para mí no hay ni halcones ni palomas, para mí son todos iguales en del PRO, y que el único que puede bajar un mensaje fuerte, claro, contundente, con toda la impronta de liderazgo es Gerardo Morales. Esto es lo que creo. Porque vos fijate hoy quiénes van creciendo en las encuestas a nivel nacional. Milei. Nadie discute, se pone a discutir si la dolarización es posible, todas las cosas que plantea el líder de Libertad Avanza, pero es alguien que por lo menos se pone en la cancha, muestra personalidad y dice vamos por acá, que es lo que Morales viene proponiendo desde hace mucho tiempo, desde que lanzó, digamos, su idea de ser candidato a presidente. Gerardo le viene diciendo a los argentinos, este es el camino, el modelo Jujuy es un modelo que está probado, que es un modelo exitoso, que tenemos que ir por ahí. Y creo sinceramente que sería, ¿no? Para mí, esto es una opinión personal, creo que, bueno, no sé después cómo terminará, esto es un análisis político, me parece que el radicalismo quedaría absolutamente fortalecido si es que Gerardo Morales y todos se encolumnan detrás del gobernador de la provincia para disputar palmo a palmo la cuestión electoral. Porque siempre el radicalismo tuvo dos patas rengas, que era provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hoy tiene el radicalismo, como hace mucho no lo tiene dos candidatos que ya han demostrado que tienen votos. Por ejemplo, Facundo Manes en la provincia y, por ejemplo, el senador Lustó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después todos sabemos que a lo largo y a lo ancho del país, siempre, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, hay un comité, hay un dirigente radical, hay un hombre, una mujer que llevan, anda los colores del radicalismo. Y entonces yo creo que hay una fortaleza importante, esto es una opinión personal, pero vuelvo a decir, tienen que estar todos juntos y encolumnados detrás de Gerardo Morales. Esta es una opinión, no sé qué es lo que irá a pasar, pero dentro de 20 y pico de días ya lo sabremos. Le doy la bienvenida a la doctora Gabriela Burgos, vicepresidenta primera de la Convención Constituyente. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a Punto de Vista. Hola César, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Compartís algo o no? Sí, por supuesto que lo comparto. Bien. Comparto totalmente lo que dijiste recién. ¿Será posible eso? Y se viene trabajando fuertemente Bien. Justamente para eso, para encontrar los consensos dentro del radicalismo. Somos hombres y mujeres dentro del radicalismo que discutimos, que analizamos, que nos gusta eso, ¿no?
y Gerardo Morales lo que ha logrado dentro del partido es ir unificando, ¿no? Ir haciendo esa tarea de recorrer cada uno de los comités, ha llegado a lugares donde un presidente del Comité Nacional no lo había hecho durante mucho tiempo. Creo que el último que llegó a hacer eso fue Alfonsín, y él está trabajando fuertemente con eso. Ya lo hizo en un momento en donde, por los hechos ocurridos allá por el 2001, él tomó el radicalismo también, el Comité Nacional, a sus espaldas, cuando era difícil la situación que se estaba atravesando en esa época. Y hoy, con otras perspectivas, luego de transitar desde el 2015 a la fecha un gobierno provincial, tomó una provincia que estaba en decadencia. O sea, no hace falta analizar nuevamente todo lo que veníamos o lo que vivimos los jujeños durante lo que se dio a llamar la década ganada, que para nosotros fue una perdición. Y decir, con un proyecto que se trabajó con anterioridad, no fue algo sacado de la galera, sino un proyecto que se preparó, lo que fue el IPP en su momento, y ha demostrado, primero, fortalecernos como provincia. Había que recuperar la paz y de ahí empezar a crecer, y hoy hablamos de una provincia con una visión de futuro, donde ya está emplazada en el mapa de la Argentina, pero en el mapa internacional también. Y eso nos ha cambiado la visión. Entonces, lo que él lleva es un proyecto que se ha concretado en Jujuy, obviamente que con toda la diversidad que se puede producir dentro de un país. Él mismo lo dice, no hay provincias pobres, sino que hay que buscar la riqueza que cada una de ellas tiene. A nosotros nos decían que éramos una provincia Absolutamente. Entonces, con metas claras, con una visión de futuro, sabiendo de la situación en la que estamos hoy en el país. Un presidente que, no sé dónde está ahora el presidente, donde la figura del ministro viajando por todos lados, tratando de conseguir recursos para traer al país, una inflación que no se la puede parar, donde hay una negación continua y sistemática de la realidad que pasa. Seguimos viendo las disputas entre ellos, donde hacen una abstracción, como que si este no fuese el gobierno que ellos llevan adelante. El mensaje que dio la vicepresidenta, nefasto a mi modo de ver, en donde pareciera que ella no forma parte del desastre que que estamos transitando como país. Entonces hay muchas cosas que ordenar, no va a ser fácil. Han sido muchos años de decadencia, muchos años de una política que no ha dado resultado. Entonces, obviamente, con una visión realista, pero que va a marcar un comienzo. Y eso lo tiene Gerardo, creo no, estoy convencida, desde lo material, pero de lo concreto, no algo soñado. Sabes que un minuto más quiero después llevar de la convención, pero viene el tema porque han pasado algunas cosas y yo creo que la Argentina en los tiempos ahora y en los tiempos más que vienen, cuando vos estás viendo que el kirchnerismo se está yendo, pero que ya va anunciando, digamos, prepárense porque vamos a salir a la calle, va a haber sangre, va a haber, digamos, ya vos vas analizando los mensajes que empiezan a llegar del kirchnerismo, sabiendo que van a perder las elecciones, van a perder la presidencia. Y creo que en ese momento la Argentina necesita a alguien con temple, con liderazgo, pero con una fuerte personalidad. Y yo creo que, la verdad, creo que Gerardo tiene esas condiciones. Te voy a ser sincero. Yo reconozco en Rodríguez Larreta, parece que es un buen gobernante. Pero la verdad que yo creo que para los tiempos que vienen, los té de tilo, esto es una opinión muy personal, la cosa va a estar complicada. Esta historia de los brazos abiertos está bueno como jingle, pero si del otro lado, maestro, hay que poner muchas cosas sobre la mesa para sacar adelante la Argentina.
y analizo, esto es un análisis personal, ¿no?, de todos los candidatos que tiene Juntos por el Cambio. A mí me parece que Gerardo tiene altísimas chances, o por lo menos para mí llena los casilleros que yo creo el presidente que venga va a tener que tener y para tomar decisiones profundas. Esto es una opinión personal, no sé, capaz que después la reta gana y me tengo que tragar todo esto, pero sí, bueno, pero es lo que opino. Es una opinión. Estamos en un país donde la libertad de expresión, aunque algunos pretenden con algunas maniobras quitarla o recortarla, me parece que uno puede hacer ese tipo de opiniones, de análisis. Uno verá después qué es lo que pasa. Pero, a ver, un gobernador que viene de la provincia más norteña, el norte siempre durante décadas y décadas, siglos, por qué no decirlo, han sido olvidados, y con ese temple que decís, pero con esa visión de futuro, ¿no? No es ajeno a lo que está pasando, pero no obstante siempre con esa idea de vamos a salir adelante, pero con los pies bien puestos en la tierra. Y creo que esa visión de ser estratega, porque en la política se necesita ser estratega. Bueno, te llevo a la... No era el motivo, pero viste, la verdad que estoy haciendo un poco de terapia con vos. Porque vengo un poco cargado de ver algunas cosas y la verdad que no me imagino un país gobernado por Milei, te digo sinceramente. Pero bueno, es una realidad política hoy en Argentina y bueno, después veremos qué es lo que pasa. Sí, creo que tiene que ver también este crecimiento que está teniendo Milei. Yo no soy politóloga, pero este crecimiento que está teniendo alguien que plantea una realidad o lo que él pretende desde la antipolítica, no desde la política. Siempre lo digo, él como que se pone al margen de la política, cuando la política es el centro, forma parte de la vida de todos, y objetivando o subjetivando, poniéndoles calificativo a cada uno, me parece que también forma parte, en una forma moderna de la vieja política, ¿no? Con ideas que son disruptivas, con ideas que por la propia, o el propio enojo de la misma sociedad, o la rebeldía de los jóvenes, que hay que entenderlos, ¿no? Sí. Están enojados porque muchos se van, no ven esa prosperidad o cómo avanzar dentro de la vida, y no tienen esa proyección de futuro. Bueno, dice, bueno, esto ya está, me inclino a él, pero por esa rebeldía natural. Y yo creo que hay que ser más serios en pensar, porque solamente apliquemos una lógica de ser así. ¿Cómo va a ser para gobernar? Claro. Necesitas la Cámara el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Cómo haces si no tenés representación dentro del Poder Legislativo? ¿Cómo se hace para gobernar? Entonces no es un sueño solamente, sino que hay que poner los pies. Y para eso tenés que saber de política. O sea, saber de número, pueden ser las fórmulas que él propone, no lo sé. Pero de política no me habla. Habla de en contra de la política. Entonces yo quisiera saber cómo se hace para gobernar, cómo se hace para llevar adelante la política apartándose de la política. Claro. Está clarísimo. Bueno, te traigo a la convención. Están pasando bombas, ¿no? Está divina la convención, varias comisiones, creo que 8 o 9 comisiones. Vos estás en 3, además de ser la vicepresidenta primera de la convención. Pero lo primero que te quiero preguntar, y yo celebro que esto haya pasado, pero quiero conocer estratégicamente por qué es así. Veo a todas las comisiones, digamos, con puertas abiertas, convocando a ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Jujuy, de distinta representatividad, de distintos sectores. Yo digo, me parece bueno porque se busca también la opinión y un poco de legitimidad sobre un tema que es tan importante. Pero bueno, quiero preguntarte a vos,
por qué, digamos, esta metodología que acordaron, porque esta es una metodología que seguramente en la convención se acordó de trabajar de esa manera. Sí, tuvimos la primera reunión en labor parlamentaria y se planteó esto de la mecánica de cómo se iba a trabajar. Yo parto desde un comienzo, desde la elección. La legitimidad lo dio el pueblo a través del voto que hizo y dio esa amplísima mayoría para que el Frente Cambia Jujuy tenga el número de convencionales dentro de la convención. No obstante ello, creemos conveniente hacer un análisis sobre esto. A ver, la Constitución objetiva se basa en la realidad que pasa en la sociedad. Se nutre permanentemente de ese insumo que da la sociedad. No puede organizarse o pensarse al Estado si no es con esos insumos que son naturales y que vienen de la sociedad. Entonces, ¿a dónde vas a ir a preguntar? ¿A dónde vas a consultar? ¿A dónde vas a pedir esa visión? A la gente, a los distintos estamentos, organizaciones no gubernamentales, funcionarios, la academia, no tan solo jujeños, que obviamente nos nutre el material de los jujeños y de las jujeñas, sino también poder, y gracias a la tecnología hoy lo podemos hacer, estamos aplicando mucho el Zoom. Bien. Tenemos entrevistados de otros lugares en cada una de las comisiones, en donde también nos dan una idea y esos invitados que van lo hacen en forma desinteresada, en el sentido que quieren participar. Bien. Tuvimos catedráticos, juristas, ayer un Zoom con la doctora Heli, una constitucionalista de altísima calidad, hoy también con otros Salas, también habló sobre distintos puntos y hay una participación abierta, como debe ser. Bien. No obstante eso, también, y ahora voy a agarrar el papel, tenemos la página, hemos abierto una página que se llama convencionconstituyente.jujuy.gov.ar. Se pueden mandar porque hay gente que quizás no pueda ir presencialmente, pero los aportes se los puede hacer a través del correo, que es constituyente@jujuy.gov.ar. Estamos en Facebook, Convención Constituyente, estamos en Instagram, @Convención Constituyente Jujuy, estamos en Twitter, @Convención Cons. En TikTok también se están subiendo varios videos para mostrar todo lo que se está haciendo, es @Convención Constitu, y se puede ver a través de YouTube, Convención Constituyente de la provincia de Jujuy. O sea, usando la tecnología, usando también esta forma de comunicación que tenemos ahora, mostrar el trabajo que diariamente hacen. Y que la gente pueda participar, ¿no? Acercar su propuesta. Ya en el correo ya hemos recibido algunos aportes que son muy bienvenidos. Y bueno, y después de esta etapa de recibir a la gente y todo, vendrá la etapa en donde los convencionales en cada una de las comisiones, son 7 comisiones de trabajo por los distintos temas o las temáticas, y las otras 3, porque son 10 en total, las otras 3, una está la de peticiones, poderes y reglamento, que ha sido la primera comisión que se constituyó, que ha sido la que analizó los títulos, la presentación de las licencias y la que aprobó el reglamento, o sea, analizó el reglamento que se había presentado y luego fue aprobado por el Pleno de los Convencionales Constituyentes cuando ya nos incorporamos a la convención. Y ahí permitíme hacer una pequeña acotación respecto del reglamento. Tomamos como base para elaborar ese reglamento parte del reglamento que fue de la Convención del 86, pero en su mayoría tomamos ese magnífico reglamento que los convencionales del 94
hicieron para la reforma de la Constitución Nacional, que después posteriormente fue replicado por muchas de las provincias que reformaron sus constituciones. Entonces, obviamente en ese momento fue un año, una reforma general muy amplia, en donde se trabajó mucho y ese reglamento fue aprobado por unanimidad en su momento. Entonces, tomamos esos insumos y obviamente con algunas características, porque la convención o la reforma de esta Constitución es parcial, con un tiempo acotado, en donde hasta 90 días, hasta 90 días, o sea, no se puede prorrogar por más tiempo. Y bueno, el reglamento es la norma por la cual los convencionales hoy en día nos estamos rigiendo para el funcionamiento dentro de esta convención. Bien, buenísimo. Bueno, ahora arrancamos. Ahora arrancamos. Hay un tema que seguramente va a ser sensible para alguna gente, para algunas organizaciones fundamentalmente, lo que tiene que ver ya lo planteaste vos, creo que también el doctor Gastón Morales, que es presidente de esa comisión, sobre la invitación a distintas organizaciones para tratar esto, ¿no? Lo que es la reglamentación del derecho a la protesta, la prohibición para cortes de calle, cortes de ruta. Me parece que eso va a ser un tema bastante sensible, de linda discusión política, pero bueno, contame, ya eso fue una propuesta que viene de hace tiempo, pero sí, eso llevando? Se planteó desde un primer momento, y en esta comisión, que son las nuevas declaraciones de derechos, deberes y garantías. ¿Por qué nuevo? Porque se van a incorporar nuevas disposiciones que en la Constitución actual no se encuentran. Y creo que es un debate que nos merecemos como sociedad, sobre todo los jujeños, que hemos sentido en carne propia lo que es eso, ¿no? Cuando quizás hoy que lo padecen en Buenos Aires, en Cava sobre todo, lo que son los cortes de ruta, las manifestaciones permanentes, donde distorsionan la vida dentro de una sociedad, complicando, y no estoy en contra del derecho a la manifestación ni a la protesta, bajo ningún aspecto. Nuestra Constitución provincial lo tiene establecido, la Constitución nacional ya lo tiene establecido también en su articulado, en el artículo 14. Pero ese mismo artículo dice que los derechos no son absolutos, sino que los derechos son relativos, que se ejercen conforme a la ley que reglamenta su ejercicio. Entonces, creo que nos merecemos un debate en donde decir, en donde analizar hasta qué medida, porque si bien es el Estado mismo el que tiene que proteger y garantizar el derecho a la manifestación y a la protesta, ese derecho se debe ejercer no impidiendo el ejercicio del derecho de los demás, porque no es tan solo el derecho a la circulación, porque en esa manifestación se cercenan varios derechos. Uno, obviamente, el de la circulación, el de trabajar, porque le impiden llegar a su trabajo en tiempo y horario, porque tienen que armar toda su vida cotidiana de otra manera. O sea, son muchos los derechos que solamente por el ejercicio de un sector que está bien que lo haga, impiden o limitan o cercenan en algunos casos. Acordémonos cuando cortaban las rutas y no dejaban que nadie pase, nadie, ni siquiera una ambulancia podía pasar. Entonces, ¿cuál es el límite o cuál es la medida en que algunos lo ejerzan y otros dentro de la sociedad no puedan ejercer libremente sus derechos? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que analizar. Eso es lo que tenemos que debatir. Cómo todos
en una sociedad podemos ejercer nuestros derechos. Y eso es lo que nosotros pusimos sobre la mesa. Bien. Debatámoslo y el lunes, a partir de las 15 horas... El lunes arranca el debate de eso. Ese tema Ese en tema. particular, Ajá. en donde obviamente, como en todas las comisiones, las puertas están abiertas para que lo debatamos, Bien. para que hablemos sobre este tema. Y no es, ¿qué es lo que se toma como parámetro, César? Lo que Naciones Unidas hoy tiene reglamentado sobre el derecho a la manifestación y a la protesta, en donde dice que es el Estado que tiene que garantizar eso, pero es el Estado también el que tiene que velar para que los otros derechos del resto de la ciudadanía, de una sociedad, de un Estado, no sean vulnerados. Bien. Entonces, eso es La palabra clave, estuve estudiando un poco de esto, me tengo que preparar. Yo creo que la palabra clave es que los derechos no son absolutos. Yo creo que en esas dos palabras o tres palabras, que los derechos no son absolutos, creo que ahí está la clave de cualquier tipo de discusión y que se abre la ventana a esto, que está bueno que también la gente sepa, porque por ahí el vecino, el que nos está viendo en estos momentos, dice, no, bueno, quieren cercenar. No, porque el derecho suyo también vale como el derecho que tienen aquellos que quieren protestar legítimamente por la razón que sea. Creo que esa es la palabra clave, ¿no? Que los derechos no son absolutos y que, bueno, todos tenemos los mismos. En la Constitución Nacional lo encontrás en el artículo 14 claramente al comenzar el artículo. Y en la Constitución Provincial lo encontrás en el 16. Si los derechos fueran absolutos, ¿cuál sería el límite para el ejercicio del otro? Porque si algo es absoluto, no hay un límite que me diga, acá termina el mío y acá comienza el tuyo. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que discutir y ponernos en esa tarea de analizar realmente a qué se refiere. Y no quedarnos con estas expresiones de nos quieren cercenar los derechos, quitar el derecho a la... No es así. Creo que se ha asegurado ampliamente esto. Y el hecho de hablar realmente de lo que son las cosas. El cortar una ruta no es una expresión libre que tiene una persona como para manifestar algo. Cortar una ruta es un delito. Entonces hablemos con todas las letras y lo que son las cosas, ¿no? Y me parece muy interesante que podamos hacerlo. Bien. Otro tema es el Consejo de la Magistratura. Me parece que también hay muchos temas que son importantes, pero quiero tocar con vos dos o tres temas. Bueno, ahí estamos poniendo en pantalla, perfecto, bien la producción, bien los changos ahí. Está rápido, Jorge, está bien. No te hizo mella el 7 de mayo, ¿no? Qué bueno bien. Que lo pongan. El 7 de mayo estaba en cama, ¿no? Bueno, Paris. Entramos también con el... No captaba la idea. No me empiecen a llevar ahora estoy hablando bien del Consejo de la Magistratura, ustedes me empiezan a... Porque Perdón, señora, es la gente que está detrás de cámara, ustedes disculpen. Al último momento. El Consejo de la Magistratura me parece que también es un tema de debate importantísimo, ¿no? Contanos un poquito cómo se imaginan. Bueno, vi, digamos, la exposición de judiciales, de magistrados, de colegios de abogados, y bueno, todos coinciden sobre la necesidad, pero bueno, tratando de respetar algún tipo de proporcionalidad. Me parece que por ahí viene la discusión. Sí, bueno, en el día de hoy presentamos un proyecto desde el Frente Cambia Jujuy, que ha sido firmado por la mayoría de los presidentes de las comisiones. Las comisiones han sido repartidas también en proporcionalidad a sus presidencias. Y sí, es un tema dentro de la Comisión de Justicia, es uno de los temas más importantes, diría yo. Allá por el 2016 lo que se hizo en la provincia de Jujuy es crear el Tribunal Evaluador para la designación
de los jueces. Nosotros, dentro de lo que dice la Constitución, eran las ternas que se presentaban del Ejecutivo, decidía el Legislativo y así eran cubiertas las vacancias dentro del Poder Judicial. A pesar de que cuando asume el gobernador tenía esa posibilidad de cubrir esas vacancias, tomando ese mecanismo establecido, se tomó la decisión de que no, de que se crease el Tribunal Evaluador, y ese Tribunal Evaluador está integrado por miembros del Poder Judicial, por miembros del Legislativo, del Ejecutivo, del Colegio de Magistrados, del Colegio de Abogados también, y de ahí, a través de los exámenes o de los concursos de antecedentes y oposición, después con las entrevistas que hace ese mismo Tribunal Evaluador de la terna que ha resultado con mayor puntuación, y después la entrevista que hace el Legislativo, y así son cubiertos o fueron cubriéndose las distintas vacancias. Jujuy es una de las pocas provincias, si no mal no recuerdo, creo que es la única que no tenía un consejo de la magistratura. Bien. A nivel nacional se implementó a partir de la reforma del 94, Consejo de la Magistratura separado del Poder Judicial, y con una composición en donde a nivel nacional también está la academia, se elige los representantes del Colegio de Abogados a nivel federal, a nivel local, o sea, y todo lo que ha pasado desde el año pasado ahora con el tema de cómo se ha ido modificando su composición, en donde la Corte Suprema dijo esa composición que había sido modificada anteriormente es inconstitucional, como el Congreso no sancionó una ley, se volvió a la primera ley de composición mayoritaria del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura en sí tiene una función que es la de designar a los jueces y la de remover a los jueces. Y lo que se pretende es que ese Consejo de la Magistratura esté integrado en forma variada, tomando el ejemplo, por ejemplo, el del Tribunal Evaluador, y otro análisis también, y ver si va a tener o no va a tener esa función. Escuchamos a miembros del Colegio de Magistrados, en donde tienen una posición. La posición es que tenga este Consejo de la Magistratura tenga la función de designación más no la de remoción, porque la facultad de remover a los jueces a través de un juris, estamos hablando de los jueces inferiores, ¿no? Es a través de un juris que lo lleva adelante hoy, de acuerdo a nuestra Constitución vigente, lo tiene el propio Poder Judicial. Creo que el último juris que hubo es del doctor Nieves, hace ya unos cuantos años. No hubo otro juris que se haya producido. Yo no estoy diciendo, ni calificando, ni catalogando si estuvo bien, si estuvo mal, si por qué han pasado tantos años. Para algunos es porque funciona perfectamente el Poder Judicial, para otros que están en contra de esa postura es porque el propio Poder Judicial no inició juris. Entonces, bueno, creemos que lo más conveniente es que alguien que esté fuera del Poder Judicial sea quien tenga esa facultad de la remoción. Y también se pensó en qué hacemos con la facultad disciplinar. Hoy en día la tiene el Poder Judicial. Entonces, pensar. Entonces, eso es lo que vamos a debatir. Tenemos un proyecto que, como vuelvo a decir, se presentó hoy, en donde se va a analizar, se va a ver luego de el trabajo que vamos a tener que hacer dentro de la convención. Pero tenemos que crear un consejo de la magistratura. Vos sabés que uno de los temas que también me llamó la atención en el tema Poder Judicial es que, por lo menos hay opiniones que hablan sobre la necesidad de concursar todos los cargos del Poder Judicial. Esto es, ya sabemos que los jueces, lo acabas de explicar, pero cuando se habla de concursar se está hablando de los empleados del Poder Judicial, y me parece fantástico. Particularmente creo que la meritocracia también tiene que tener un valor,
en la provincia de Jujuy y me parece que es una discusión, no sé cómo terminará, pero me parece un aporte interesantísimo. En la comisión recibimos al gremio de judiciales, en donde ellos expresaron esto, porque si vamos a elegir a los funcionarios del Poder Judicial a través de concursos, ¿qué hacemos con los empleados? Y ellos expresaron y plantearon esto de volver a la carrera judicial, en donde también los empleados tengan para ingresar al Poder Judicial, tengan esta posibilidad de rendir y empezar a hacer su carrera judicial, donde la capacitación va a ser algo sumamente, no tan solo si me quiero capacitar, sino también como una exigencia y también para poder escalar, para poder ir avanzando dentro de la carrera. Y eso me pareció muy bueno. Ellos fueron con su propio proyecto en distintas sintonías, pero me parece que es un análisis muy importante que hizo el mismo gremio como algo necesario e imprescindible para la calidad de la justicia. Sin dudas, sin dudas. Bueno, a tratar el tema de la limitación de mandatos, ¿no? Eso está previsto, digamos, en la ley de necesidad. Hablo de los mandatos de intendentes, concejales y de diputados provinciales. ¿Se está trabajando, ya se está hablando de esto o todavía no? Sí, surgió en varias comisiones, surgió este tema, precisamente en la de Poder Legislativo, en donde, mira, justamente hoy, hablando con algunos, con el Zoom que tuvimos del constitucionalista, él hizo una apreciación. Hay posiciones encontradas sobre ese tema, entonces tengo que ser honesta. Hay quienes consideran que sí, que de la misma manera que el Ejecutivo tiene una limitación hasta 2 mandatos, tanto en la provincia como a nivel nacional, esa limitación se tiene que trasladar también a los cargos legislativos. Entonces, poner una limitación. En la ley de necesidad de la reforma se habla hasta 2 mandatos, o sea, la elección y la posibilidad de una reelección más, hasta 2 mandatos. En nuestra Constitución no existe esa limitación en lo legislativo, tampoco existe esa limitación para los intendentes. Entonces, veamos si ese debate, el debate ya está, se está planteando, porque da la posibilidad de modificar el régimen electoral, porque está también, hay otra comisión que es el régimen municipal y electoral, pero también ver si debatimos sobre este tema. Bueno, ya con la presencia de 2 constitucionalistas hubo opiniones encontradas. Uno sostuvo de que sí, que es necesario poner un límite, y otros dijo, no, creemos que esa limitación tiene que estar en el Ejecutivo, más no en el Legislativo. Entonces, creo que hay que tenerlo, que hay que analizarlo, hay que verlo. Ellos lo veían como legislativo, es diferente la responsabilidad que se tiene en comparación a la responsabilidad que hay en el Ejecutivo, en donde sí ahí tiene que haber una alternancia. Y que el doctor le decía hoy, en el Legislativo es un aprendizaje permanente que se hace en el trabajo legislativo, desde la técnica legislativa, de cómo presentar los proyectos, qué visión se tiene cuando se presenta proyecto. Va a surgir del debate interno, y yo creo que entre los mismos convencionales también hay posiciones encontradas. Se planteó el del viceintendente. Sí, sí. Bien. Y estuvieron en la comisión de régimen electoral y de régimen municipal. Muchísimos intendentes fueron, algunos del frente, muchos del frente y otros que no son del frente Cambia Jujuy, en donde plantearon como algo necesario que eso se debata. Y creo que la conclusión que se ha tomado es elemental, a mi modo de ver. Otros consideraban de que no, que en la Constitución
se tenía que poner la figura o de crear la figura del viceintendente. Para mí, lo dije desde un primer momento, esa es facultad que tienen los municipios en sus cartas orgánicas. Porque reconozcamos o recordemos que en la reforma del 94 no se podía analizar, no se podía modificar la primera parte de la Constitución, pero en la segunda parte, en la parte del gobierno de las provincias, ahí refuerza en el artículo 123, refuerza lo establecido en el artículo 5, que dice que los municipios son autónomos. O sea, tenemos el Estado nacional, los estados provinciales y los estados municipales. Y los municipios más grandes tienen sus propias cartas orgánicas. Sí, entonces deberían convocar a una convención de la reforma de su carta orgánica, ¿no es cierto? La carta orgánica del municipio de la capital fue la última reforma, o sea, que se produjo, fue, si mal no recuerdo, en el 87. Claro. O sea, a un año después de la reforma de la Constitución provincial, se sancionó la carta orgánica del municipio más importante, el de la capital. Son pocos los municipios que tienen cartas orgánicas. Entonces, digo, sería interesante con esa nueva visión que se tiene hoy en día del Estado municipal y con las características que los municipios tienen. No es lo mismo el municipio de San Salvador que el municipio de San Pedro, ni de Libertador, ni de Humahuaca. O sea, tienen características diferentes. Entonces, esa organización que se tiene, la tienen que dar ellos mismos, con la nueva visión que se tiene de los municipios, porque no son entidades solamente financieras. Claro, y sobre todo después, calculo yo, después que se apruebe, después que se vote la reforma y que tengamos una nueva constitución de la provincia donde van a aparecer nuevos derechos, me parece que inexorablemente es el camino que van a tener que tomar los municipios que tienen carta orgánica, convocar a su convención para también reformar las cartas orgánicas, porque si no, viste, ha pasado acá en Perico en estos últimos tiempos de inestabilidad institucional, donde la carta orgánica de Perico decía una cosa, y bueno, esto es una cuestión de prelación. La carta orgánica no puede estar por encima de lo que decía la Constitución, entonces, viste, era una cuestión interpretativa permanentemente de lo que estaba pasando en Perico. A mí me parece que va a tener que inexorablemente, no solo hablo de Perico, Libertador, San Pedro, bueno, por lo menos los municipios más grandes, yo diría que todos, después adecuar su carta orgánica a la nueva Constitución. Yo no tengo duda de que eso es necesario y que es imprescindible que eso pase, ¿no? Porque si decimos que la Constitución se nutre con todos los insumos que la misma sociedad va dando, porque de eso se nutre, no se nutre, no es abstracto. El Estado, la conformación del Estado no es abstracta, se nutre justamente de todo eso y se necesita esos insumos. Entonces, la Constitución, si bien tiene un raigambre jurídico, porque necesitas lo jurídico, también tiene lo social, necesitas que exista esa sincronicidad. Y la sociedad fue mutando. El hombre, el ciudadano, la persona va mutando, va cambiando. Entonces, de lo mismo, cuando se produce ese choque social, cuando vas evolucionando y ves que como que quedas huérfano porque no tenés toda la cobertura que la ley más importante de una provincia, la que le da conformación, no se adecua completamente, necesitas modificarla. No siempre, porque si no corres el riesgo de deformarla. Bueno, las cartas orgánicas también. Al nuevo pensamiento de lo que es el derecho público provincial y municipal. Hoy en varias universidades se lo estudia como una materia aparte. Entonces es necesario también formularse, y por qué no hacerlo y que eso sea una cascada para los demás, ¿no? Municipios, y vamos ordenándonos dentro de la vida social. Sin dudas.
Hoy leía unas declaraciones del presidente de Lisandro Aguiar, presidente de la comisión, y hablaba sobre la posibilidad de reformar el régimen electoral y particularmente te pregunto si está puesto en la mesa de discusión esto de eliminar las elecciones intermedias. Sabemos que después de elegir el Ejecutivo, cada 2 años era una elección puramente legislativa y por lo menos lo que leí, que escuché hoy del presidente de esa comisión es que por lo menos se iba a debatir. Hay un concepto y por qué, digamos, el fundamento de ir hacia la eliminación de las elecciones de medio término. Bueno, en eso también hay posiciones encontradas sobre el particular. Se lo plantea porque cada 2 años hay quienes piensan que esta gimnasia que cada 2 años tenemos elecciones, las generales por el tiempo de los 4 años del Ejecutivo, el mandato de los ejecutivos, pero cada 2 años en las intermedias son netamente legislativas. Entonces, terminar con eso y obviamente para eso, ¿qué sería necesario? Estoy dando un ejemplo, no está nada dicho, pero sí se lo puso como una discusión. En las próximas elecciones legislativas 2 años. Se establezca que los legislativos, diputados, concejales, van a durar en su mandato 2 años. Exacto. Y en las próximas elecciones comenzar o sea que en el 2027 arrancaría, digamos, ya con sí, que se aprueba esta idea. Sí. Entonces, de esa manera, aquellos que han sido electos van a cumplir su función en 4 y no va a haber una elección en el medio. Bien. Hay provincias que lo tienen, o sea, no es que sería algo, no sería la primera provincia que lo tiene. Hay otras provincias que ya lo tienen implementado a este sistema. Hay algunos que consideran que no, que las elecciones intermedias vendrían a ser como una válvula de escape, porque vos sos analista político y los resultados de las elecciones intermedias no vislumbran bajo ningún aspecto los resultados de las elecciones generales. Entonces, hay quienes sostienen que eso sería como dejar a la sociedad más tranquila y decir, mira, si está funcionando mal algún legislativo, bueno, tenés esta válvula de escape, cada 2 años podés modificar o tener la posibilidad de elegir a tus representantes en las legislaturas o en los poderes legislativos. Y otros consideran de que no, que dejarla tranquila la sociedad, ya eligió a quienes van a estar cumpliendo su función ejecutiva y legislativa, y que en todo caso existen los otros mecanismos de equilibrio y propios como herramienta para, qué sé yo, desaforar o de alguna manera decir, bueno, esta persona o este legislador no está cumpliendo con su obligación como tal. Bueno, existen los mecanismos que la misma Constitución establece para que esa persona que no está cumpliendo correctamente con su función pueda ser apartada del mismo. A mí me interesa de la visión de la gobernabilidad del gobernador o de los ejecutivos en realidad. Me parece muy interesante la propuesta, esto es una opinión personal, porque eso le genera también, digamos, gobernabilidad al que la gente eligió, digamos, para cubrir el ejecutivo, ya sea provincial, sobre todo municipal, que es donde por ahí más complejo se hace la cosa. Entonces sabe el intendente que la elección esa define un consejo deliberante, por ejemplo, por sus próximos 4 años de gestión, y me parece saludable, esto es más allá de la cuestión económica y todo lo que significa, digamos, una elección, sino también darle un poco de tranquilidad no solo a la gente, sino también al que tiene la responsabilidad de estar al frente de un ejecutivo provincial o municipal, decir, bueno, la cosa viene por ahí, me parece. Sí, me parece que nos merecemos discutirlo. Van a haber acuerdos
o desacuerdos, y bueno, eso lo vamos a solucionar, lo vamos a dirimir dentro de la convención. También lo que se puso sobre la mesa es los de no de los intendencias, sino de las comunidades comunas. De las comisiones municipales. Comisiones municipales. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es electo o tiene la mayor cantidad de votos, el que ha sacado el mayor número de votos es el elegido, pero después entre los propios vocales de las comisiones municipales, a pesar de que uno ha sido el más votado, se juntan, claro, y no lo eligen a él, eligen a otro. Entonces, ¿eso qué termina? Termina yéndose se judicializa, claro, y esa comisión municipal no funciona, claro, hasta que la justicia resuelve sobre ese tema. Entonces, si él ha obtenido la mayor cantidad, es él, claro, la cabeza de esa comisión municipal, y terminemos, claro, con la judicialización, que se produce a posteriori. Eso da gobernabilidad. Totalmente. Entonces, lo que se pretende es la gobernabilidad desde las pequeñas comunidades, o sea, comisiones municipales, y ir escalando también tanto para las intendencias como se verá también para el Poder Legislativo. Está bien. Bueno, Gaby, no quiero abusar la verdad que sé que estás desde temprano trabajando a full en este trabajo. La verdad que es maravilloso. Me cuesta a mí todavía como seguir el hilo, digamos, del trabajo de las distintas comisiones, pero bueno, me parece que están haciendo un trabajo bueno, y que los jujeños estamos bien representados. Los jujeños elegimos, pusimos a cada uno a donde teníamos que ponerlos, y bueno, nada, meterle para adelante. Sí, estamos en esa. Y todavía no funcionó una de las comisiones, que es la redactora. Es la redactora, sí, vos sos integrante de esa. Sí. Pero eso es redactar ya el texto completo de lo que va a ser, o qué tiene la redactora. Sí, porque luego cuando los convencionales constituyentes porque vi lo que representan son todo pluma fina, ¿no? La coma acá, la coma allá cambia. Sí, y la redacción va a ser un equilibrio. Llegamos a la conclusión, no tuvimos labor parlamentaria, en donde quizás se vaya a necesitar la ayuda de algún experto en lengua, porque hay que equilibrar, ¿no? Lo que se vaya a modificar, esa redacción con las partes de la Constitución que no se han modificado, que no estaban incorporadas dentro de la ley de necesidad de la reforma. Tenemos que hacer un equilibrio en esa redacción. Entonces, muchas veces es muy difícil poner en un artículo todo lo que se quiere poner, y quizás una coma o mal colocada tuerce o confunda la verdadera intención que tuvo el convencional al plasmar ese artículo. Y la Constitución no puede reglamentar todo. Bien. Tiene que ser concreta, y eso va a desprender una cascada de legislación posterior. Ah, bien. También se van a tener que poner las cláusulas transitorias. Claro. O sea, la responsabilidad que va a tener después la legislatura al sancionar leyes que van a dar cumplimiento a lo que va a estar establecido en los artículos de la Constitución. Buenísimo. Tengo una más. ¿Puedo? ¿Qué me preguntas? No. ¿Sos creyente? Sí. ¿Sos creyente? Sí, soy creyente. Bueno, imaginemos, vas caminando y te encontrás con el Dios Padre. Anda haciéndote en la cabeza, sí, ¿no? Imagínate, te encontrás con el Dios Padre y te dice: Gaby, sos una buena mujer, bien, y te voy a ofrecer la felicidad eterna. Pero para eso tenés que tomar dos decisiones. ¿Te haces peronista o te haces hincha de River?
Son las dos opciones para llegar a la felicidad eterna. No, sigo transitando mi vida y bueno, la bregaré yo a la vida. No puedo elegir entre esas dos, no puedo, o sea, mi corazón político está en otro lugar, sin menospreciar ni bajo ningún aspecto a quienes se acercan o quienes militan al peronismo. Y mi corazón deportivo bajo ningún aspecto es así, sino que es así, es azul y amarillo. Bueno, nunca. Te perdiste la felicidad eterna. Gracias, Gaby. Gracias. La Gracias verdad, a de vos. corazón, te agradezco a vos y a todo tu equipo de trabajo. Gracias Y a bueno, vos. vamos a estar atentos y seguramente algunas de otras noches, como para ir haciendo un cierre cuando vayan avanzando ya en algunos aspectos ya de la letra chica y fina de la nueva Constitución. Gracias, como siempre, un placer. Gracias a vos, César. Nosotros estamos poniendo el punto final al programa de hoy, como siempre, agradeciendo a toda la audiencia maravillosa, ¿no? Esta audiencia que lunes y jueves nos encontramos permanentemente y construimos este puente de información. Gracias a ustedes, para ustedes trabajamos. Gracias a todo el equipo maravilloso de trabajo que tengo, ahí Viviana, Graciela, Orlando, Ediberto, el Pato, siempre ahí al pie del cañón para que podamos hacer un programa de este tipo, a las autoridades de la empresa también. Y nos encontramos el próximo lunes, si Dios y la Virgen lo permite, a las 22 horas. Seguimos transitando, no creo que ya está confirmado el convencional constituyente Facundo Luna, y vamos a hablar pertenece a una otra comisión, así que hay algunos temitas también que vamos a poder hablar el próximo lunes.